menos de un punto porcentual. Esa fue la diferencia entre el ganador y el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 2026. Nunca antes, por lo menos en este siglo, Colombia había tenido una elección tan competida y sobre todo con una participación ciudadana tan alta. Sin embargo, no voy a enfocarme en el ganador. Me enfocaré en lo que ese resultado nos dice sobre el sistema político colombiano. En el 2022, por primera vez en la historia reciente del país, un proyecto político de izquierda llegó a la presidencia mediante las elecciones democráticas. 4 años después, ese mismo proyecto perdió las elecciones con un margen mínimo y aceptó el resultado. Mi tesis es sencilla. La combinación de estos dos hechos, sumado al estrecho margen en las elecciones del 2026, permite sostener que la alternancia política comienza a consolidarse como una característica normal de la democracia colombiana. Pero ¿basta con cambiar de presidente para afirmar que una democracia es más sólida? Aporta, pero pues no. Lo verdaderamente novedoso no fue únicamente la llegada de Gustavo Petro al poder en el 2022. Lo realmente novedoso fue que un proyecto político históricamente opositor logró gobernar durante un periodo constitucional completo y posteriormente regresará a la oposición tras unas elecciones competidas en el 2026. David Rold señala que comprender un sistema de partidos implica observar cómo interactúan los actores políticos y si realmente existe una competencia por el poder. Desde esa perspectiva, las elecciones del 2026 muestran que la alternancia dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una posibilidad real dentro del juego democrático. La alternancia importa, porque significa que ningún actor político puede asumir que el poder pertenece de manera permanente a él. Gobernar también implica aceptar la posibilidad de perder y volver a competir. Esa lógica fortalece la representación democrática y amplía las opciones políticas disponibles para todos los ciudadanos. No solo cambió quién puede gobernar, también cambió la manera en que se disputa el poder. La segunda vuelta del 2026 registra la mayor participación electoral en Colombia y el margen de victoria más estrecho entre los candidatos presidenciales. Mientras que en procesos anteriores las diferencias se veían en millones o en miles de votos o en varios puntos porcentuales, en esta ocasión la distancia fue inferior al 1%. Esos datos pueden interpretarse como una expresión de polarización política, pero también permiten observar un fenómeno diferente: la existencia de dos proyectos políticos con capacidades similares para disputar el respaldo ciudadano. Esther García recuerda que los partidos y movimientos políticos son actores colectivos, es decir, organizaciones capaces de coordinar estrategias, tomar decisiones y asumir responsabilidades frente a sus actuaciones. Lo que vimos en el 2026 fue precisamente la competencia entre actores políticos con capacidades reales para disputar el gobierno dentro de las reglas institucionales. Existe otro aspecto que suele pasar desapercibido. Las elecciones no terminan cuando se anunció el escrutinio, también importó lo que ocurrió después. El reconocimiento público posterior al escrutinio del resultado por parte del candidato oficialista y segundo lugar, Iván Cepeda, en suma al reconocimiento de presidencia y la disposición e inicio del proceso de empalme, evidenciaron que la competencia política continuó desarrollándose dentro de las lógicas electorales institucionales. David Rodríguez sostiene que la oposición institucionalizada no existe para impedir que un gobierno gobierne, sino para ejercer control político y ofrecer una alternativa legítima al poder. Entre 2022 y 2026 observamos precisamente esa dinámica. Un actor político pasó de la oposición al gobierno y posteriormente regresará a la oposición. Sin embargo, la alternancia por sí sola no garantiza una democracia de mayor calidad. Como recuerda Alejo Vargas, la gobernabilidad depende de la interacción entre actores políticos con capacidad para construir acuerdos, tramitar conflictos y actuar estratégicamente dentro de las instituciones. La elección terminó. Ahora comienza el verdadero desafío de gobernar para el nuevo presidente. Algunos podrían afirmar que estas elecciones no evidencian una democracia más consolidada, sino simplemente una sociedad profundamente polarizada. Y probablemente tengan razón, en parte. Colombia continúa siendo un país muy polarizado, pero la polarización no es incompatible con la democracia. Lo verdaderamente importante es que esa competencia se resolvió mediante elecciones libres, una participación histórica, un margen extremadamente estrecho y el reconocimiento de los resultados. El conflicto político continuó procesándose dentro de las reglas democráticas y no por fuera de ellas. Por supuesto,
Una sola elección no basta para afirmar tajantemente que un sistema político ha cambiado definitivamente. Los procesos históricos se consolidan a lo largo del tiempo. Sin embargo, las elecciones del 2026 sí constituyen una evidencia relevante en una transformación que merece ser analizada. La competencia por el poder parece desarrollarse hoy en condiciones distintas a la de hace apenas 2 décadas. Esto no significa que Colombia haya superado problemas históricos como el clientelismo, la desigualdad, incompetencias electorales, la fragmentación partidista o las dificultades para construir gobernabilidad. Todos esos son desafíos que siguen presentes, pero hacen parte de otro enfoque de análisis. Lo que las elecciones de 2026 ofrecen es evidencia de una transformación más específica. Hoy, ningún proyecto político puede asumir que el poder le pertenece de manera permanente. La competencia es más abierta, la alternancia parece ser una posibilidad real y la oposición comienza a consolidarse como una función normal de este sistema democrático. En 2022, Colombia mostró que un proyecto político de izquierda podía llegar al gobierno mediante las urnas. En 2026 mostró que ese mismo proyecto también podía perder el poder institucionalmente y regresar a la oposición. A ello se suma una elección definida por el margen más estrecho de la historia colombiana, evidencia de una competencia política más equilibrada entre dos proyectos o muchos más de país. Solo la convergencia de estos 3 elementos permite sostener con prudencia que la alternancia democrática comienza a consolidarse como una de las características normales del sistema político colombiano. Quizá el verdadero vencedor de las elecciones en el 2026 no fue únicamente un candidato. Quizá fue la idea de que en Colombia el poder puede cambiar de manos, sin dejar de estar sometido a las mismas reglas democráticas. Si esa tendencia logra mantenerse en el tiempo, estaremos frente a uno de los cambios más significativos del sistema político colombiano en los últimos tiempos.